Buenas tardes, quien les habla es Rubén Rodríguez, gerente de arquitectura de soluciones para el Hub Sur de Totus. Un poco, en principio, el motivo de este webinar nace a través de una jornada que nosotros tuvimos en Argentina, donde hubo un evento de presentación. Una presentación en una universidad, como dije, que era una jornada donde se iba a hablar del futuro del RP en función de la transformación digital, ¿no? En aquel, en aquel evento o en esta jornada, que también fue organizado por una compañía argentina que es una consultora que se dedica a informar las tendencias, ¿sí? Se llama Evaluando RP, se cuestionaba, como les comentaba, que el RP podría ser reemplazado a través de la transformación digital o que el RP debería cambiar sus orígenes o su concepto. En función de esto, nuevamente nosotros estuvimos analizando el tema. En esta jornada estuvieron presentes varios jugadores locales, ¿sí? O sea, players, empresas que se dedican a la implementación y también a la comercialización de ERP. Y bueno, dentro de esto, todo el mundo opinaba, o todos opinaban, que el ERP podía llegar a no existir. Bueno, en función de esto, como les decía, la idea que tiene este webinar es poder demitificar eso, o por lo menos nosotros de acá en adelante, a futuro, que ustedes puedan entender los motivos por qué el ERP no debería cambiar ni debería desaparecer, sino o adaptarse al medio actual. En función de eso, vamos a comenzar hablando sobre lo que es el ERP en la era digital. Bien, y dentro de eso nos vamos a dedicar un tiempo a poder entender cuál es el origen del ERP. El motivo de poder entender cuál es el origen del ERP tiene que ver con poder situarnos cómo se concebió el ERP y en la era actual por qué debería transformarse. Después le vamos a dedicar también un tiempo a lo que nosotros denominamos la era de transformación digital. Hay mucho sobre esto, hay muchas formas de expresarlo. Nosotros vamos a buscar una forma clara, sencilla y ágil de poder transmitir qué significa una transformación digital en la era que estamos viviendo, que es la era de la revolución digital, llamada la tercera revolución, ¿no? Industrial. Y después también nos dedicaremos cómo el ERP enfrenta información y si responder esto que yo mencioné previamente, que tenga que ver con la extinción, si debería cambiar o cuál es su futuro, ¿no? Y ahí daremos nuestra visión al respecto. Y después vamos a dedicarle un punto más a cómo afrontar estos desafíos. O sea, nosotros entendemos que las compañías deberían afrontar estos desafíos a través de herramientas y requerimientos. Bien, si alguien tiene alguna consulta, pregunta, pueden hacerlo a través del chat. La presentación es dinámica, así que está abierto el chat para consultar cualquier duda que tengan. Bien, vamos a comenzar con el origen del ERP. El ERP, como no sé si todos lo saben, pero como otras tantas innovaciones que surgieron en este tipo de segmentos, como proyectos, como análisis o ejecución de proyectos,
como las los inventos que tiene un poco de delay y no está refrescando la pantalla. Bien, no sé si todos están viendo, ya acá está resuelto el tema del delay. Como les decía, todo lo que es la parte de logística y también todo lo que es la parte de gestionar las tareas de producción a nivel militar para la parte bélica o para la parte de batalla o de guerra, comenzaron a realizar sistemas o programas que pudieran gestionar tanto los recursos, ¿sí?, como los materiales para poder llevar a cabo. Bien, esos fueron los primeros sistemas generados. Se dice que el origen del RP es eso, o sea, que nació con esta gestión. Después, en 1960, con las primeras computadoras comerciales, o sea, imagínense que en esa época tener un computador era algo bastante caro, con lo cual solamente la milicia podía tenerlo. Pero ya en 1960, con las primeras computadoras comerciales para empresas, marcó el inicio de una forma de gestionar todos los negocios, o sea, llevaron todo lo que era la planificación de materiales y recursos a las propias empresas. En esta época era habitual que cuando uno comprara un computador o un medio de comunicación, el mismo venga con un software para utilizarlo. Bien, también se utilizaban gestionar desarrollos a medida, todo para adaptarlos a las necesidades de la compañía. A raíz de eso fue que nacieron los primeros sistemas BOM o IMS, que son básicamente gestión y control de inventarios, y todo lo que son listas de materiales, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para poder planificar los recursos, digamos, o los productos o las materias primas que vamos a necesitar. En 1970, obviamente con todo lo que es la evolución, imagínense que esto va evolucionando en el tiempo, dejaron de ser sistemas de computadores y dejaron de ser sistemas pensados por un requerimiento, ser algo más específico. Y ya con esa especificación nacieron lo que se llama LMRP, ¿sí?, que de sus siglas en inglés, Material Planificación de Necesidad de Materiales, ¿sí? Lo que vamos a hacer con esto es poder, en esta época las empresas podían correr un sistema de los cuales les informe básicamente dónde, cómo y cuándo iban a ser necesarios los productos. Bien, ¿qué son los productos o los materiales que iban a necesitar, ¿no? Yo hablo de productos como materias primas y recursos también. A su vez también, esto nos permitía a nosotros saber qué cantidad íbamos a producir. Entonces nos hacía más claro o más fino la planificación de adquisición de materiales. En 1980, con la misma evolución y siguiendo el tipo de análisis, pasan a otro grado que se llama MRP2, que básicamente es la planificación de recursos de producción. Ya no habla tanto de las necesidades a nivel de materiales, sino que también que se incorpora todo lo que significa el tiempo en cuanto o en cuándo yo voy a estar entregando estos materiales o voy a estar entregando el producto. Bien, entonces en principio el sistema nace para lo que es la necesidad de materiales, después se le suma
el tiempo, y llamado MRP2. A su vez, esto trae aspectos financieros, costos, mano de obra y también la capacidad de fabricación. Una vez que nosotros ejecutamos esos dos sistemas y en la evolución, 10 años más tarde, viene la década del ERP. ¿Qué es esta década o a qué se le determina ERP? Es la planificación de recursos empresariales. O sea, se lleva en los mismos sistemas de planificaciones pensados para empresas industriales, se lleva directamente para cualquier tipo de empresa, ¿sí? Entonces, esto se le atribuye a una consultora llamada Gartner, ¿bien? Que lo que definió es que no solamente las compañías industriales necesitaban planificar sus procedimientos de entrega y sus requerimientos de materiales, sino cualquier compañía los podía llevar a cabo. De ahí nace lo que es el ERP o las siglas de ERP, ¿no? Que nosotros conocemos. Eso es un poco un resumen de todo lo que es la historia. Entonces, nosotros lo que después viene en evolución, o el ERP en la actualidad, se transforma ya de ser un sistema de planificación de recursos, también pasa a ser un sistema con la capacidad de respaldar la toma de decisiones de las compañías y también poder llevar la gestión de las empresas. Hasta aquí un poco de historia, ¿no? Historia que las fuentes son de Gartner y de distintos medios que explican el origen del RP, ¿no? Bueno, en los años 2000 los RP llegaron a un nivel de popularización. ¿Y qué es lo que se buscó con esto, ¿no? Se buscó integrar las funciones. O sea, recuerden que nosotros dimos origen al ERP como un software para lo que es las necesidades de recursos y materiales originalmente. Bueno, los ERP en la década del 2000 pasaron a ser sistemas de gestión. Y como todo sistema de gestión, lo que buscaba era tener todo embebido en una sola situación, o sea, en un solo software. Cuando nosotros hablamos de sistemas de planificación, control inventario de recursos, dejamos de lado todo lo que es la parte contable. En otra época, la parte contable se llevaba a nivel de libros. La idea que en el año 2000 era que los CRP puedan llevar todo eso a cabo. Entonces, esa situación habitual de las empresas por allá en el año 2000, y aunque parezca, estamos en el 2017, parezca lejos el año 2000, en el día de hoy siguen existiendo empresas con esta misma situación. Y esta misma situación se da por un criterio de tamaño de compañía, ¿no? Los ERP siempre fueron pensados para grandes compañías que podían adquirir o invertir ese tipo de software. Entonces, teníamos siempre un sistema contable. Después de los sistemas contables venían los sistemas verticales, aquellos sistemas que dedicaban al core del negocio de cada compañía, si era un industrial, a lo que era la planificación de recursos, si es una empresa de servicios, a todo lo que tenga que ver con los servicios o prestación de servicios, y así sucesivamente, ¿no? Los distintos sistemas verticales a nosotros nos permitían o nos permiten tener una mejor actuación en el segmento al cual la empresa se dedica. Bien, nuevamente, esto es en la época del 2000, entonces había también bases de datos, información que estaba desperdigada por toda la empresa, sistemas legacy o desarrollos por áreas de sistemas, planillas, dependiendo la época, las planillas eran Excel o Cupro o 4.2, creo que se llamaba la anterior, pero lo cierto es que había sistema de planillas, las planillas también en otra época se hacían manuales, y la información, como les decía, siempre estaba desperdigada en distintos sistemas. Y un gran punto que sucede en esta época, en el año 2000, o sea que esto también lo dice
IDC, y lo decía Gartner, es la mente de los empleados, o sea, la preocupación que existía en la compañía por la información que estaba en la mente de los empleados. ¿Qué significaba esto? Al no tener en cuenta qué sucedía con ese empleado y su información no era democratizada, cada vez que un recurso se iba de la compañía, se iban los años de experiencia o de conocimiento de esa persona. Eso es algo que habitualmente hoy sucede, ¿sí? Y es importante tener en cuenta también en esta época. Bien, ¿por qué? Porque en la mente de los empleados está el conocimiento. Y después customizaciones o desarrollos a medida. En función de eso, obteníamos información de los sistemas contables, sistemas verticales, de las bases de datos, de los sistemas legacy, de las programaciones a medida para cumplir ciertos requisitos de las áreas y de las planillas contables. Todo esto llevaba interfaces que se realizaban, permítanme el puntero, a través de procesadores de texto o un tercero o DBC que permitía la comunicación. O sea, la información no era online, sino que requería de algún tipo de proceso. Eso hacía que la información de gestión llegue tarde y siempre estemos detrás de lo que ocurre de forma online. Con esto, como les decía, obteníamos la información de gestión de lo que sucedía en la compañía. Bien. ¿Y qué nosotros buscábamos, ¿no? En el mismo año, o sea, ¿qué era lo que teníamos que romper? ¿Cuál era la barrera que nosotros queríamos llevar a cabo con los sistemas? Nosotros, el RP en esta época, ¿qué es lo que buscó? Como la situación anterior, decíamos que teníamos sistemas verticales especializados en cada uno de los cores de cada compañía. Lo que buscaron los RP en la época del 2000 es centralizar toda la información. ¿Qué significa esto? Se daba que si una compañía tomaba toda la información y la colocaba sobre una única plataforma tecnológica, iba a existir un ahorro de costos. ¿Y por qué un ahorro de costos? Porque no se debían mantener distintas plataformas en distintos sistemas. Bien, entonces el sistema contable, el sistema de legacy, las bases de datos, las planillas, los sistemas verticales, la mente de los empleados y las customizaciones estaban buscando a través de una herramienta denominada RP llevarlo a que gestione todo un proceso bajo una misma plataforma y que esté totalmente integrado. Bien, esa integración, nuevamente, que nos permitía a nosotros ahorrar y nos daba costos-beneficios, nos iba a permitir trabajar con toda la información del sistema en línea. Bien, entonces el RP conformaba toda la información, era una información más segura y llegaba en tiempo y forma. Eso era un poco la búsqueda, bien, en esa época. A partir de esto, y en el mismo criterio, ¿no? En el mismo viviendo lo que es la transformación. Esta transformación digital es un proceso que reorganiza todas las compañías, o sea, la transformación digital no solo viene, o no solo se da, perdón, por sistemas, sino que también existe toda una cuestión cultural, la misma cuestión cultural que existía al colocar un RP integrado, ¿no? Entonces, lo que busca un poco el criterio de la transformación digital es reorganizar toda la compañía
y teniendo, a diferencia de un RP, un único relación. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, el RP lo que busca o lo que busca constantemente es información hacia adentro, es decir, información para mi compañía. Bien, esa información a mí me permite poder gestionar mi compañía, pero lo que no me permite ver o lo que no me permite estar expresando es qué pasa con lo que está fuera, ¿no?, de mi RP. Llamemos a todo lo que está afuera una relación de agentes internos y externos. Esos agentes internos y externos los vamos a llamar a proveedores, clientes, candidatos y cualquier persona que esté dentro del medio de la compañía y esté relacionada y pueda aportar valor. Bien, entonces, básicamente lo que busca la transformación digital es poder generar un medio de relación interno-externo, tanto en lo comercial como en lo profesional, para poder crear experiencias en una empresa. ¿Y qué significa experiencia? Significa poder vivir, sentir y poder transformar lo que yo necesito, ¿sí?, y lo que necesitan mis clientes. Bien, cosa que, como vuelvo a comentar, los RP tienen la idea o la burocracia o la orden de llevar la información dentro de mi compañía. Hasta aquí venimos bien. Bien, entonces, volviendo, ¿no? Como decía, una experiencia digital, como yo les decía, generar una experiencia digital nos permite adaptarnos constantemente a los cambios actuales y también atender a las nuevas generaciones. A mí en esto siempre me gusta destacar que la generación actual nace con la tendencia digital en su haber, o sea, los chicos del futuro nacen con la era digital de comunicación, o sea, nacen con el Facebook, nacen con el Twitter, nacen con el WhatsApp, nacen con distintos medios que nos permiten a nosotros comunicarnos. Ellos ya lo tienen incorporado. Entonces imagínense en un futuro, cuando estas personas entren al circuito laboral, ¿no?, entren a todo lo que es la parte laboral de una compañía, y una compañía les ofrezca a estos consumidores de comunicación, les ofrezca básicamente un circuito burocrático de la carga de un proceso y que no lo pueden innovar, como sería el de un RP. Las personas habitualmente que pasan por esta experiencia y tienen todo lo que es la parte de comunicación digital embebida en su haber, mudan o expiran a otra compañía, ¿sí?, porque esto no les está dando lo que ellos habitualmente consumen. Eso es un poco lo que es una experiencia digital. Entonces, adaptarnos significa de que si no nos adaptamos, nuestros consumidores no van a poder, o sea, básicamente no van a poder estar en el proceso de la compañía. Bien. Bien. Otra era que nos indica, o sea, que en realidad lo que debemos comprender nosotros de esta era, más allá de lo que comentaba recién de las nuevas generaciones y los sistemas de comunicación, también se da como transformación digital el ser capaces de comprender y escuchar la necesidad del otro. Algo que habitualmente no sucede y que nuestros RP carecen de esa capacidad, ¿no? El RP funciona de una manera, tiene una columna vertebral y es muy difícil salir de esa columna vertebral porque es un software y el software no tiene la capacidad de aprender. Entonces, digamos, tiene la capacidad de evolucionar y no de aprender. Entonces, un poco la idea también de la transformación digital viene por esto de ser capaces de comprender la necesidad del otro. Es decir, ¿cómo hago para que mi cliente consuma más? ¿Cómo hago para ser más competitivo en el mercado? Entonces, también nosotros tomamos la transformación digital
como uno de esos medios, lograr más beneficios y más ventajas competitivas. Y para ello, lo que básicamente hacemos, podríamos hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta que todos los que estamos en el medio podemos expresar. Nos llaman por teléfono, recibimos encuestas. Y la verdad, ¿cuántas encuestas contestamos diariamente que nos llegan por un buen servicio, un mal servicio o por lo que fuere, ¿no? Entonces, ese tipo de encuestas no sirven. La transformación digital se basa en crear instrumentos donde uno pueda compartir experiencias. Y los canales de comunicación deben ser múltiples. Podemos hablar de foros, podemos hablar de comunidades, podemos hablar de portales, podemos hablar de una encuesta digital también. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos que darle a cualquier persona que esté en el medio la posibilidad de poder expresarse. Y lo interesante de esto es que aparte de poder expresarte, es que con esa información nos vamos a actuar. Con esa gran información que nosotros podemos actuar, o sea, lo que tenemos que ser capaces, o aquellas compañías que quieran, digamos, estar dentro del crecimiento constante, tienen que ser capaces de tomar esa información y transformarla en conocimiento. Es diferente tomar una información y transformarlo en conocimiento, porque si lo transformo en conocimiento, lo que hago es configuro una experiencia que nos va a ayudar en qué momento darle a nuestros clientes lo que ellos necesitan y que también nos permitan ser previsores con nuestros clientes del futuro o con nuestros consumidores del futuro, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos o tratamos de entender como transformar la información en conocimiento y no dejarlo como un simple número, sino entender, ser capaces de transformar esa experiencia y darle al cliente y al consumidor lo que está buscando. Bien, esto a su vez requiere de algunos conceptos, ¿no? Como les decía, nosotros podemos crear herramientas y podemos crear distintos tipos de acciones para poder realizarlo, pero de servicios, recursos humanos, inventarios, etcétera, ¿no? O sea, todas las áreas de una compañía. Todas esas áreas de compañía están en constante consumo. Pueden ser consumos internos o pueden ser consumo externo. En el caso comercial va a ser un consumo externo, dado que nosotros debemos brindarnos hacia nuestros clientes. Sin embargo, en la parte administrativa financiera tendremos clientes internos, quienes van a ser los que dependen de una compañía y necesitan ser más dinámicos en la información. En recursos humanos, lo mismo, saber cómo me están llegando a mí todos los procesos de comunicación, de mejora continua, de talentos, o sea, cómo yo en una compañía, o cómo me van a ver a mí en una compañía si tengo que tomar un talento, cuando voy a tomar un talento, cuál es su plan de carrera, su desarrollo, su evolución. Bien, en todo eso es que nosotros necesitamos implementarlo en cada una de las áreas. Y la transformación digital inicialmente siempre fue pensada para grandes compañías. La realidad hoy que nos acoge, ¿no?, en esta época, es que la transformación digital es necesario para todo tipo de empresas, desde una empresa pequeña hasta una empresa grande o una mediana.
¿Por qué? Porque cada vez, como les comentaba, nuestros consumidores o las personas que están consumiendo cada uno de los procesos requieren de más beneficios. Y hoy en día no existe, hay un estudio donde dicen que al menos una vez por mes una persona hace una compra o una venta por internet y hace 5 o 6 operaciones por internet, ya sean bancarias, ya sean depósitos, ya sean transferencias. ¿Qué significa esto? Que el usuario, el cliente, el consumidor, ya está gestionando su propia información a través de la web. Y esto, si nosotros como compañía no estamos preparados, directamente no vamos a ser competitivos porque no vamos a estar dentro del staff de consumo. Bien, como les digo, hay un estudio donde las compañías midieron que una persona mínimamente compra y vende una vez por mes. Bien, entonces, y de consultas ni les digo, ¿no? Antes de salir a comprar o algo, no hace una consulta por internet. Bien, entonces, la pregunta es, ¿el ERP o lo que nosotros estábamos, o el motivo de este webinar que nació a través de esta jornada, una de las preguntas era, si el sistema se enfrenta con, digamos, si el ERP está enfrentado con la era de la transformación digital. La respuesta es no, el ERP no se enfrenta a los procesos de transformación digital porque son dos conceptos diferentes. Uno busca la planificación de recursos necesarios para la administración y gestión de una compañía y los otros buscan, ¿sí? O la transformación digital busca otro tipo de experiencia. Bien, entonces digamos que si bien son diferentes, se necesitan ambos dos. ¿Qué sucederá de esto al futuro? Porque también uno dice, bueno, está bien, hoy en día nos enfrentan, pero el día de mañana yo puedo cambiar el criterio del ERP y dejar de planificar. La realidad es que el ERP no está en extinción, ¿sí? O sea, nosotros entendemos que el ERP no está en extinción, ni que debería cambiar. El ERP lo que tiene que hacer es transformarse, ¿bien? O sea, debería transformarse e ir detrás de la necesidad de las experiencias, ¿bien? Porque siempre va a existir una necesidad de una planificación. O sea, yo puedo estar consumiendo a través de una experiencia y de una transformación digital, como puede ser la adquisición de un producto a un portal, pero alguien lo tiene que planificar y lo tiene que producir. Entonces, como les comentaba recién, el ERP no debe cambiar, pero sí debe transformarse. O sea, el ERP hoy en día tiene que transformarse para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. ¿Y esto qué significa? Nosotros oportunamente volvemos a las últimas décadas de implementación. El criterio que uno buscaba era tener una plataforma única en todos los procesos del sistema, una única plataforma para la mantención y una única plataforma para la administración de datos. Hoy en día, con la tecnología avanzada, nosotros podemos pensar en un esquema descentralizado y hablar de ecosistemas de negocios, y ya no hablar más de una plataforma única e integral, sino que el ERP pueda convivir con distintos medios de comunicación y con distintos software verticales. Bien, entonces lo que decíamos no debe cambiar, sino que debe transformarse. Y también esta transformación, también ¿por qué se debería dar? Porque si nosotros implementamos un sistema, deberíamos permitir que los requerimientos funcionales se adapten a las necesidades del consumidor.
Y a su vez, para poder lograr esto y que se adapten a las necesidades del consumidor, el sistema debería ser cada vez más estandarizado. ¿Qué significa? Hoy en día, cuando uno carga un documento en un ERP, el sistema tiene un montón de requerimientos que cumplir, como ser la cuenta contable, como ser el centro de costos, como ser el artículo que está comprando, la unidad de negocios, a qué unidad de negocios corresponde, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el sistema cada vez sea más inteligente para poder ser estandarizado y que el consumidor simplemente informe lo que necesita. Es decir, lo que necesita es adquirir un producto, una cantidad. No necesita saber qué cuenta contable va a utilizar, no necesita saber a qué centro de costo va a utilizar. Bien, el consumidor lo único que quiere es su producto. Entonces nosotros logramos con el ERP la estandarización de esos conceptos necesarios para el análisis de información y también respondemos al consumidor a través de esas necesidades. Bien, y para ello es muy importante, bien, cómo afrontar estos desafíos. Es muy importante contar con las herramientas que nos permitan no solamente implementar el sistema de forma cultural, sino también a través de herramientas. ¿Y cómo afrontar estos desafíos? Volviendo un poco a la analogía, digamos, a lo que vimos al principio, ¿no? De lo que buscaban los RP. La plataforma del RP siempre va a ser integral, bien, pero vamos a permitirles en esta época en donde los sistemas pueden convivir o en esta época donde la tecnología a través de las arquitecturas SOA o a través de las arquitecturas orientadas a servicios nos permiten tener distintos medios de comunicación e información y poder compartirlas con el RP. Esto apoyado por la alta gerencia, es muy importante que las altas direcciones de cada compañía determinen este crecimiento y determinen esto como cultura, dado que sin la misma nunca se va a poder llevar a cabo. O sea, los sistemas por sí mismos funcionan bien. El tema es llevarlos a cabo, llevarlos a la práctica. Como les decía, llevarlos a la práctica es llevarlos a una experiencia, afrontarlo a nuestros proveedores, bien, estar dentro de la cadena de valor, que nuestros clientes puedan participar de esas experiencias, nuestros socios, fundamentalmente nuestros colaboradores, compartiendo y haciendo crecer, y nuestros inversores, apostando a lo que es el crecimiento de una compañía. Sin olvidar que para poder llevar esto a cabo y que sea realmente una transformación de la compañía a un proceso digital, a un proceso donde convivan distintos tipos de herramientas, poder obtener, o poder, perdón, comulgar en este ecosistema de negocios con las distintas tendencias. O sea, poder comunicarnos a través de medios de comunicación como WhatsApp, LinkedIn, plataformas genéricas como Android, plataformas de mercado como Mac, como Windows, o sea, tener la posibilidad de que dentro de todo el ecosistema de negocios, estos sistemas funcionen. Entonces, poder operar en logística, ¿no? Con los sistemas de cartografía de Google, sin estar, o sea, conectándome directamente desde el ERP, viviendo todos los sistemas. Bien. A esto es a lo que nosotros denominamos ecosistemas de negocios. Y ese es el desafío que nosotros proponemos afrontar. Y fundamentalmente que todos estos sistemas y que todo este ecosistema de negocios esté público o compartido a través de los distintos medios de comunicación, como hoy es la parte cloud. O sea, todos nuestros ecosistemas de negocios deben poder estar en la nube. Bien,
¿Con qué motivo? Las tendencias y a lo que nosotros queremos llegar. A la tendencia en donde yo no dependa de acceder a un sistema a través de un menú o a través de una red LAN dentro de mi empresa, sino poder estar en otro lugar en cualquier momento, bajarme una app, instalarla y a raíz de eso poder cargar un documento. Bien, entonces eso es el ecosistema de negocios, donde no importa el lugar, no importa el momento, pero siempre la información disponible, tanto para el ingreso como para la extracción. ¿Y cómo afrontar esos desafíos? Fundamentalmente es un cambio en la cultura de la organización. La organización debe dejar de ser una organización donde tenga un esquema de estructura para ser una estructura horizontal, donde todo el mundo pueda comunicarse y todo el mundo pueda mejorar los procesos independientemente de su rol dentro de la compañía. Bien, que no existe una jefatura, sino exista un rol en una compañía. El apoyo de las altas direcciones, eso es fundamental para llevar a cabo. Y lo que es más difícil en una compañía es formar líderes digitales o formar gente. ¿Por qué es lo más difícil? Porque la compañía debe invertir mucho y muchas compañías no quieren invertir en líderes digitales porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque no están dentro de una estructura horizontal, sino están en una estructura vertical. ¿Esto qué implica? Que si yo le doy el conocimiento a un líder, el líder me puede reemplazar y así sucesivamente. Esa época arcaica o prehistórica de la administración de empresas debe cambiar y se debe transformar. Por eso el cambio cultural es muy importante. Eso es lo que va a permitir a las empresas en un futuro ser más competitivos. Y a nuestras empresas de tecnología nos va a permitir estar acompañando a nuestros clientes, que es otro gran punto en la transformación digital. Bien, con esto crearemos experiencias y no solamente crear experiencias para ser visibles, sino para hacer experiencias reales, que ningún consumidor o ningún consumidor interno, lo vuelvo a repetir, ningún consumidor interno o externo crea que nosotros creamos experiencias solamente para estar a la moda. ¿Sí? Solamente nosotros vamos a hacer experiencias visibles y reales para que las compañías puedan demostrar y que los recursos internos puedan elegir estar dentro de nuestras compañías y que nuestros clientes nos puedan elegir como sus socios de negocios. Herramientas y requerimientos, un breve repaso. El ERP, como bien dijimos, siempre va a existir, siempre va a estar detrás de todos la información. Él va a obtener la información estructurada, la va a transformar en conocimiento para la toma de decisiones. Los ERP evolucionaron a través de distintos tipos de herramientas, pueden ser operados a través de dispositivos móviles hoy en día, bien, y expresados en un flujo de procesos y no en un menú operacional como lo vemos por detrás. Acá vemos otra forma de ser operado en vez de a través de un dispositivo móvil, a través de la web y también respondiendo a un flujo de procesos. Nuevamente dispositivos móviles y fundamentalmente la estructura del dato. La estructura del dato, como les comenté, la búsqueda es que a raíz de 3 pasos yo pueda generar todo un proceso. Bien, esto se responde a formularios, a las 4 o 5 preguntas que quiero que me respondan el consumidor y en función de eso que se disparen más de 10 o 20 acciones necesarias para transformar esa información.
Información que nos va a poder o nos va a permitir ser medida en distintos tipos de análisis, y esa información medida nos va a permitir después finalmente tomar decisiones y acciones para transformar, como les dije, la información en conocimiento. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Traté de ir lo más parejo posible. La primera pregunta: ¿puede ser un inconveniente que todos los sistemas estén interrelacionados? No, no es un inconveniente. Hoy en día, a ver, no es un inconveniente si tenemos las herramientas tecnológicas para poder atender esa situación. Si nosotros hoy en día hagamos sistemas BAS, o sea, de sistemas de comunicación y homogeneización de datos, no es un problema. Ahora, si no tenemos esa herramienta, sí estamos en un problema. Nosotros, esa herramienta es una de las características o uno de los cards de la herramienta Fluic. O sea, la herramienta Fluic lo que es justamente conectar todo el ecosistema de negocios a través de flujos de procesos, como vimos en las pantallas, a través de un ecosistema de negocios con distintos sistemas, y también para aprender e-learnings y distintos grados de documentación. Segunda pregunta: ¿TOTUS tiene en la actualidad esta posibilidad de sistema? Sí, lo acabo de mencionar. Nosotros tenemos un ERP como backend o como administrador de datos estructurados, y a través de nuestra herramienta Fluic y de nuestro BI hacemos la transformación de la información en conocimiento, y eso nos permite a nosotros hoy decir que el ERP, o nos permite decir y certificar que el ERP no va a desaparecer, sino que se va a transformar a ser utilizado como el consumidor desea. No sé si respondí las preguntas. Ok, desde ya muchas gracias por su atención. Como les dije, la idea era que tengamos en cuenta que el ERP no va a cambiar, no va a desaparecer. Lo que va a cambiar o lo que va a tender a desaparecer es aquellas compañías que no puedan permitir que su ERP se transforme a la era digital. Muchas gracias y buenas tardes.